a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg y el Dr. Don Paul Gray, también John Rosenstern, Dave Smith, y es un placer estar con ustedes el día de hoy. En una previa programación empecé a contar un incidente en lo que refiere a cuando inicialmente empezamos la cadena. Yo he estado en la radio y la televisión, o empecé en la televisión en el 1972, pero ahora era la cadena, que es algo totalmente distinto, no hay comparación a lo que estábamos haciendo antes. Pero nosotros eh, sometimos una aplicación para o con DirecTV, que era el sistema de cables más grande en la nación, y creo que probablemente todavía lo sigue siendo. Bueno, el caso es que nosotros recibimos los contratos y yo recuerdo que estuve sentado en la cama de esa habitación de hotel en Costa Rica y, y el contrato pedía $1 millón al mes, creo. Y eso era difícil, era muy difícil. Yo seguía mirando eso y bueno, nosotros buscamos todo lo posible, todo lo que pensamos que podíamos hacer. Vamos a poder pagar esto, $1 millón al mes, una sola cadena. Y, y yo sabía que el Señor nos había dicho que hiciéramos lo que estábamos haciendo. Y recuerdo que me senté en aquella cama y firmé el contrato. Y luego se envió de vuelta a Nikki y luego entonces a las personas de DirecTV. Y nosotros entonces tuvimos, ¿recuerdas, Lauren? Sí, Estuviste así allí. es. La primera recaudación de fondos para la cadena y teníamos que recaudar $1 millón. Sí, bueno, de hecho comenzamos con la cadena en abril y habíamos tenido ya abril, mayo y fue en junio cuando usted firmó el Así es, contrato así es. y después en agosto no iba a entrar en acción, así que fue en septiembre cuando tuvimos el primer momento en el tiempo en el que la cadena ya tenía como 5 meses de edad, pero fue la primera vez que íbamos a tener la cantidad de $1 millón, que teníamos que recaudar esa cantidad. Antes eran más como 400,000 tal vez. Pero solamente teníamos a Dish Television, no teníamos No a sé, Direct. no sé si teníamos No ya la teníamos Dish, cadena Teníamos Dish. 3 horas Fue de Dish, después. creo que al día. Ah, muy bien. Bueno, cuando comenzamos, recordemos que originalmente habíamos preparado los contratos que terminaron anulándose porque se requería de mucho tiempo entre aquí y Atlanta, así que perdimos el contrato original en Así abril es, así y es, teníamos correcto. solamente como 5 estaciones en las que podíamos transmitir, la mayoría de ellas en Ohio, la cadena Wow, me parece. Sí, Así 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 que es. a lo es. largo del verano solamente estábamos tratando de edificar, pero sí quiero decir esto acerca de eso. Yo lo sentí en julio, que en el mundo espiritual hubo un cambio, un mover muy distinto, y yo se lo mencioné a usted, yo lo sentí en oración, una vez más en mi Así espíritu, es, así y es. fue algo que, bueno, fue un mover del espíritu que causó que el pueblo de Dios favoreciera nuestros esfuerzos como nada de lo que habíamos visto, por lo menos no recientemente, y fue algo necesario. Y en septiembre, cuando comenzamos ese impulso, yo de hecho recibí en agosto notas de pastores que decían que el Señor había estado tratando conmigo acerca de dar una ofrenda especial y ellos ni siquiera sabían aún de lo que se aproximaba. Pero ellos, bueno, yo recuerdo un hermano de Lima, Ohio, en particular, él dijo, el Señor ha estado tratando conmigo, vamos a dar una ofrenda especial para septiembre. Y nosotros llegamos, usted comenzó ese día. Teníamos que tener $1 millón. Necesitábamos $1 millón y en aquellos días solamente teníamos 2 días a la vez Correcto, sí. cuando llegábamos y este era un jueves y viernes y tuvimos un buen día el jueves, pero el viernes en la tarde, el viernes en la mañana, usted creo que condujo el turno principal, yo el del mediodía en ese entonces, Gabriel tomaba el de las 4 de la tarde y yo recibí un cheque, creo que estábamos a 895,000. Yo recibí un cheque en mi turno
de $100,000 que llegó y nos puso a 995 y mi turno estaba a punto de terminar. Yo lo tenía, pero pensé que hubiera sido apropiado que Gabriel anunciara el primer $1,000,000 que recibimos. Así que yo terminé mi turno y le di a él el material. Y quisiera que de alguna manera lo hubiéramos podido grabar. El cuerpo estudiantil había llegado a esa área en donde estábamos conduciendo el maratón de entonces, aquel día, sabiendo que estábamos a punto de lograrlo. Y cuando Gabriel leyó esa boleta, eso nos hizo cruzar el millón. Ni siquiera pudimos llegar a la Sí, noche del así segundo día. es, Ese así es. lugar explotó de alabanza, hermano Swagger. Así Fue un es. mover de Dios y nosotros estábamos en lo que ahora es la librería. Oh, sí, al Sí, cruzar de la estábamos calle. conduciéndolo en vivo allá y él leyó eso y nosotros, bueno, el cuerpo estudiantil que estaba allá abajo estaba viendo porque sabían que estaba así de cerca. Todos ellos explotaron y nos dijeron que lo mismo sucedió en el departamento Servicio. de servicio para donantes. Lo mismo sucedió, el poder de Dios llegó. Ese próximo domingo en la mañana estaba programado a predicar yo. Usted y la familia estaban fuera. Comenzamos el servicio con el mismo grito de victoria que se escuchó aquel día, hermano Swagger. Se escuchó en la iglesia y yo no pude predicar, no creo que pudimos pasar la alabanza del coro. La cadena Sun Life, que ahora llega a más de 100 naciones del mundo, Gloria. comenzó Alabado Dios. en Sí. aquel pequeño estudio. Sí. Y esa cámara allí, yo creo que esa también, no Creo estoy que seguro. teníamos 3. Teníamos 3, esas 3, digamos así. Era todo lo que teníamos. Solo había lugar para un escritorio. Y las Eso era cámaras. todo. No se podían Sí. mover las Bueno, cámaras. no se podía mover ni uno mismo porque era muy pequeño. Esa era la cadena en aquel momento. Sí. Y nunca pensemos en Dios en lo pequeño, porque es que Dios puede hacer Así todas es, las sí. cosas. No hay nada que Él no Él pueda puede, hacer. Él sí. puede. Si le creemos, si estamos en su palabra, y yo le creo a Él ahora, por un mover de Dios Sí. que traerá Aleluya. a cientos de miles, si no millones al reino de Dios. Amén. Yo estoy pidiéndole eso. Esta Sí. mañana estaba yo leyendo de un sueño que tuvo el faraón, interpretado por José, Sí. y cómo la cosecha durante 7 años sería mayor que cualquier otra que Egipto había visto. Y yo creo que el Señor me dijo eso 10 años atrás, que esto es tipo de la cosecha de almas que Él iba a traer. Y yo creo eso con todo mi corazón. Yo no creo que Él Alabado viene Dios. buscando una iglesia débil y enferma. Oh, Correcto. gloria a Dios. Amén. Aleluya. Yo Aleluya. creo que Él vuelve porque esta es una iglesia gloriosa, Victorioso. sin manchas o arrugas, Sí. Amén. lavada en la sangre del Amén. Cordero. Aleluya. Sí, sí. Es una iglesia gloriosa sin manchas o arrugas, lavada Aleluya. en la sangre del Cordero. Aleluya. Puedo ver que Él viene, Aleluya. hermanos. Puedo Aleluya. ver que Él viene Amén. vestido con vestiduras blancas, Sí. completamente blanco. Sí. Gloria. Es una iglesia gloriosa. Aleluya. Sin manchas Sí, o arrugas, amén. lavado Sí, en la Señor. sangre del Sí, Cordero. sí. Señor. Es una iglesia gloriosa sin manchas o arrugas, lavado en la sangre. Y damas y caballeros, Sí, así sí, es. sí. Así es, alabado Dios. Aleluya. Y esto es lo que creo que el Señor, para lo que el Señor ha levantado esta cadena. Y estaba yo contándole a la audiencia en la programación esta mañana del pueblo. Yo realmente no tomo mucho tiempo con mucha gente. Un hermano se me acercó en una de las multitudes que llegaron a una conferencia que tuvimos acá. Me preguntó si yo podía firmar su Biblia. Yo iba a salir al aire en unos 5 minutos. Y le dije, hermano, si firmo esa Biblia, van a haber 500 detrás de usted. Y no puedo. Pero hay tantos que dicen, este mensaje de la cruz, hermano Swagger, ha cambiado mi vida. Ha cambiado la vida de miles ya, desde ya. Correcto. Y yo creo que lo que estamos a punto de ver, lo que está a punto de suceder, es que vamos a ver un mover de Dios sin Sí, precedentes. sí. Amén. Alabado Dios. Hermano Swagger, el mensaje de la cruz es un mensaje que estabilizará al creyente después de la experiencia del nacer de nuevo y equipará al creyente para operar apropiadamente en el bautismo con el Espíritu Santo. Es la pieza central entre
la regeneración, la redención y el poderoso mover y la operación del Espíritu Santo. Y le falta a la iglesia, le falta a la Estad iglesia. quietos y vean lo que Él va a hacer. Sí, Estad sí. quietos y Amén. verán lo que Él hará. Hermanos, Él lo ha Aleluya. hecho. Alabado Gloria a Dios, Él lo ha Dios. hecho. Cualquiera que sea esa situación, Dios lo ha hecho. Ruth, Dios cambió su vida, la Así puso en es. el linaje. Ujú. Y ahora era la dueña de toda la Sí, granja. así mi Dios. es. Claro que sí. Amén. Alabado Dios, alabado Y Dios. eso es lo que Dios puede hacer, pero este mensaje de la cruz puede completar una parte de la vida del cristiano que le ha hecho falta a la iglesia. No de todos, pero de la mayoría. Y es la primera vez que puede conectar todas las piezas y hacer que el creyente o permitirle al creyente experimentar la obra completa de Dios, Te la refieres bendición al completa mensaje de de la Dios, cruz. el mensaje de la cruz. Y esta cadena ha sido levantada para poder, en parte, para proclamárselo a las Así naciones, al es. mundo, para equipar a la gente que no solamente produce la cosecha, pero también para poder reunir y producir a colaboradores para la cosecha. Esta información, una vez que se solidifica en el corazón, hace toda la diferencia en cuanto a si un individuo vive una vida en abundancia como Cristo nos prometió o no. Así que necesitamos hacer que este mensaje salga junto con el mensaje de salvación y junto con el mensaje del bautismo con el Espíritu Yo le Santo. doy gracias a Dios por el pueblo, Sí. los miles innumerables que han apoyado esta obra Sí. en oración y Correcto. económicamente, que lo hacen posible. Correcto. Sin ellos no podríamos hacerlo. Así es. No lo podríamos hacer. Y quiero decirles otra cosa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Unos meses atrás, mientras grabamos esto, el Señor habló a mi corazón en oración. Quiero que recalques al pueblo que ellos son tan llamados como tú eres Así llamado. es. Sí. Tal vez sea una situación distinta, pero son llamados. Y cuando usted, quien quiera que usted sea, está con nosotros en lo que refiere a llevar este mensaje de la cruz al mundo a través de la televisión, usted apoya la cadena económicamente, en oración, usted es un misionero. Y el Señor me dijo que pusiera eso en su corazón, que su llamado es esencial como el mío, como el de él, como el de este caballero. Entienda eso. Es un llamado distinto. Es un llamado distinto, pero todavía es un llamado de Dios. Es Sí. un llamado de Dios. Y jamás permita que el diablo le diga otra cosa. Porque en lo que Correcto. usted está participando, al ayudarnos a llevar esta palabra a todo el mundo, es un mover de Dios sin paralelos. No hay nada como ello. Y jamás hable de esto ligeramente. Nunca lo tome ligeramente. Entienda que si usted falla, hay personas alrededor del mundo que no van a escuchar el Evangelio. Entiéndalo. Y yo creo que usted no va a fallar. Yo no creo que usted va a fallar. Y él dijo también, diles, volviendo a Ruth, como la mencionamos creo que en una previa programación, diles que cada uno de ustedes que apoya esta obra, dejaré manojos a propósito para ustedes. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. La Biblia lo dice claramente, dejaré manojos de propósito, pero es mejor traducido manojos a propósito. Y ustedes que dan en medio de sacrificio, como algunos que lo hacen, diles que les dejaré doble manojos a Alabado propósito. Dios. Alabado Ruth, Dios. cuando ella salió a cosechar aquella mañana, un trabajo tan fuerte, rudo, para poder conseguir un poco de granos para poder alimentarse. Así ella vivía. Pero ese día ella no sabía que todo esto había sucedido. Pero vos había dado ahora instrucciones a los cosechadores.
Y cuando esta muchacha esté allí trabajando de manojos a propósito, Sí. gloria Aleluya. a Dios. Claro que aleluya. sí, Yo sí. puedo sentir eso ahora mismo. Sí. Sí, aleluya. Y yo quiero Alabado decirles que Dios. la mano de Dios es una mano llena. Sí. Oh, Es sí, una lo mano es. llena. Sí, lo es. No es un Gloria. juego. Estamos hablando de una mano poderosa llena. Y Aleluya. debemos Alabado entender lo que Dios. estaba sucediendo. Esos cosechadores fueron dirigidos por Sí. el jefe, el dueño de aquella tierra, que dejasen manojos a propósito para esa muchacha. Gloria a Dios. Y cuando ella llegó a ese lugar con su canasto, ella había recogido tanto grano que cuando llegó a la casa no lo podía casi llevar a la casa. Noemí le preguntó, ¿de dónde viene todo esto? Ella dijo, bueno, es que dejaron muchos granos para que yo los recogiese. Usted no tiene que saber, lo va a cosechar, lo va a recibir porque Dios le va a bendecir. Él ya ha empezado. Un hermano me envió una carta Aleluya. recientemente y en ella me contaba, cuando usted dijo eso, hermano Swagger, de los manojos a propósito, eso ha llegado a mi vida una tras Alabado otra, esas Dios, bendiciones. alabado Dios. Alabado, gloria a Dios. Correcto. Él es Jehová Lo Jireh. es. Sí, Dios lo es. proveerá. Así es, alabado Sí, Dios. alabado Hay una Dios. escritura bíblica y muchos cristianos no han entendido. Es Hechos 20:35. La mayoría de la gente, de hecho, la mayoría de los cristianos son recibidores. Ellos vienen al servicio con la idea, ¿qué voy a recibir por esto? Pero esa escritura dice que es más bienaventurado dar Así es. que recibir. Y cuando Dios nos toca, nosotros nos convertimos en dadores y no recibidores. Yo creo que hay muchos cristianos están entendiendo eso, están entendiendo la visión y se han convertido en dadores en vez de recibidores. Le dije a Nikki que aumentase la cantidad de Biblias que estamos enviando, aunque todavía no podemos cubrir todos los gastos, que la aumentemos mensualmente 35,000 Biblias más de las que ya estamos enviando. Y yo estoy anticipando el momento cuando podamos aumentar Alabado eso aún Dios. más, a mucho más. Esto es extremadamente Sí. importante, muy importante. Está en lo cierto, es más bendición dar que recibir. Alabado el Señor. Miren, a veces nosotros no comprendemos completamente el amor de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, en Sefenías 3:17, la última parte del versículo dice que Dios reposará en su amor por nosotros. Esa palabra karesh en el hebreo significa uno que es tomado y está tan encantado con alguien que literalmente controla como ellos piensan. Y estoy diciéndolo pobremente, pero la idea es que Dios está tan encantado por nosotros, nos ama tanto, que Él dio a su Hijo unigénito. Estad quietos Y vean qué es lo que el verán. hombre hará. Él no guardará nada para bendecirnos y ayudarnos Sí, si nosotros amén. solo confiamos y creemos en Él. Gloria a nuestro Dios. Y Daniel estaba orando. Él nunca soñó qué era lo que iba a suceder y el ángel Gabriel le apareció. Eso es una gran experiencia. Mi Dios. Sí. Una gran experiencia. Y muy bien, vamos al próximo versículo. Me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para darte entendimiento, se refiere al futuro de Israel y los eventos de los últimos días. Eso fue lo que mencioné varias programaciones atrás, que Daniel, a él se le dio información sobre los eventos de los últimos días que actualmente estamos viviendo y están a punto de aumentar en gran manera, como ningún otro profeta jamás ha recibido esta información. Así que este ángel le dijo, para darte sabiduría y entendimiento. Nosotros en el ministerio lo necesitamos eso, en gran manera. Sí, correcto. Sabiduría y entendimiento. Eso quiere decir la palabra de lo que Dios está haciendo. Necesitamos sabiduría Sí, y sí. entendimiento para entender. Él puede hacer que cualquier persona sea quien es, su educación o su falta de educación. Dios puede hacer lo imposible para ayudarles a entender la palabra de Dios. Él lo puede hacer. Una de las cosas que vemos con Daniel, que también tiene que ser el énfasis del ministerio, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En sus notas dice, se refiere a el futuro de Israel. Israel era el elegido, los elegidos de Dios, el pueblo de Dios en ese momento, en esa hora. Y Daniel está más preocupado por su bienestar que aún el propio, el suyo. Y yo sé
que como persona él tal vez estaba preocupado de su propio viaje, de su propia situación. No hay nada de malo con eso. Pero un énfasis aquí en Daniel, lo que vemos una y otra vez, es, Señor, ¿qué estás haciendo con tu pueblo elegido? ¿Qué haces con el pueblo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir adelante? Porque Daniel se dio cuenta de que Israel era el pueblo elegido de Dios, escogido, un pueblo elegido que estaba en pacto con Dios, y su trabajo era mayor que solo existir, era representar a Dios ante el mundo. Necesitamos a ministros que entiendan que la iglesia no existe para ellos, sino que ellos están ahí para la iglesia, que nosotros debemos estar preocupados y consternados por el bienestar del pueblo de Dios, porque ellos son el pacto. Honestamente, son los elegidos a restauración, ambos judíos y gentiles, el pueblo de Dios el día de hoy. Y hoy necesitamos a hombres con un corazón como el de Daniel, que querían saber no solamente lo que es bueno para mí, sino lo que es bueno para la iglesia. ¿Cómo puedo servirle yo a la iglesia? Y yo creo que Daniel nos muestra esto en su palpitar, porque una vez más, mire, uno nunca ve a Daniel realmente enfocándose en sí mismo. Siempre es Así Israel, es. siempre Así los es, eso es elegidos de correcto. Dios. Así que yo creo, bueno, eso resalta para mí al leer sus notas, porque una vez más, aquí él ahora tiene 70, 80, tal vez casi más de esa edad, no estamos seguros, pero ya es anciano, y uno piensa que tal vez él le esté pidiendo de sí mismo, pero aún está intercediendo por el pueblo elegido de Dios, por el pueblo restaurado de Y Dios. les voy a hacer una Mire, pregunta. Dios ya ha dicho a través de Jeremías que serían 70 años que ellos iban a ser básicamente esclavos, en un sentido, ¿no? ¿Y por qué es que Dios tuvo que usar a Daniel para realmente interceder a favor de esa situación, como lo hizo y lo está haciendo aquí ahora mismo, por lo menos en nuestro texto? ¿Por qué? Va a suceder, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿por qué tiene que tener a su profeta clamando a él, orándole a él en lo que refiere a esta situación? una vez más hay una participación entre el pueblo de Dios, y así es como Dios lo quiere. Así es como Él lo ha ordenado, Así y es. así Él quiere que obremos juntos. Pablo dijo que somos colaboradores con Dios. ¿Estás diciendo Colaboradores. que el avivamiento o la evangelización de las naciones, todo eso depende del pueblo de Dios buscando el rostro de Dios en lo Sí. que refiere a estas cosas que se cumplan? Pero si el pueblo no ora, si no interceden, si no claman a Dios, entonces ¿dónde deja eso la situación? Bueno, las manos de Dios están atadas, limitadas. No sé si puedo decir que Dios no puede hacer nada. Pero si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y así sucesivamente. Pero si no, significa que Dios no hará esto y aquello, ¿verdad? Así que entendamos que si el pueblo de Dios hace esto, entonces yo haré esto acá. Pero significa que si no oramos, entonces muy poco va a lograrse hacer, Bueno, eso porque es lo que voy a preguntar, ¿no? ¿Será posible que muchos lugares fallan en entender el mover de Dios porque la absolutamente. iglesia no está Yo creo clamando? que generaciones enteras han perdido un mover de Dios porque el pueblo de Dios no lo está clamando. Mm, eso es algo que tenemos que considerar. La escritura nos dice que Dios no hará nada a menos que Él le informe a sus profetas, a su pueblo que está en pacto con Él. Y es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios estar en sintonía con lo que Dios está haciendo y pedirle a Él que lo logre. El Espíritu Santo pone esa carga sobre las personas, ¿no? Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.